Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios guarde sus vidas, que ustedes puedan caminar siempre con cielos abiertos y con el favor de nuestro Señor. Bueno, hoy estamos nuevamente para poder seguir compartiendo los devocionales de este tiempo, de este libro en el cual estamos, que es Primera de Crónicas, capítulo 8. Y lo que yo les quería dar un poquito, ¿no? Una pequeñita enseñanza de lo que significa la palabra crónica, ¿no? Una crónica es el relato de acontecimientos históricos presentados en el mismo orden que ocurrieron. Es decir, todos los acontecimientos que van a ser contados en este libro de crónicas son presentados, dice, en el mismo orden en los que ocurrieron, ¿no? En las fechas y en el orden histórico de cada situación que se presentó en el Testamento, en el Antiguo Testamento. Ahora, este libro nos habla de la historia genealógica también de cada persona, ¿verdad? Y en especial de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué es lo que el Señor nos está enseñando sobre estas historias genealógicas que nos da el Señor en su palabra? Es para que podamos entender y saber de dónde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por todo eso, y para conocer una historia verdadera, el Señor nos muestra estas genealogías. Son muy importantes, hermanos. Ahora, otra cosa que nos muestra este libro, nos da más luces de lo sucedido en la historia de todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, hermanos. Van a haber detalles, hermanos, detalles que nos van a abrir más los ojos para poder entender todo lo que ocurrió en los tiempos donde el pueblo de Israel caminaba para llegar a la promesa de poder llegar a alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Podemos decir que son detalles muy importantes, es como un repaso general el que vamos a tener en este tiempo con crónicas, ¿no? Podemos decir, mira, se repite tal o cual cosa se repite. No, hermanos, si nosotros escudriñamos y nos damos cuenta de lo que el Señor nos quiere dar, qué mensaje nos quiere dar, no va a ser lo mismo, porque vamos a estudiar, sí, a Saúl, al rey David y muchos acontecimientos que de repente anteriormente ya lo vimos, pero como les decía, hay detalles muy importantes que nosotros tenemos que entender. Pero también yo quería centrarme en algo, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Ciertamente vemos un listado de nombres, ¿no? En todas las genealogías podemos ver un listado de nombres, podemos decir qué enseñanza nos dan estos nombres, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Representan algo muy importante para nosotros, los seres humanos. Tienen un significado muy especial para Dios. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta, Dios puso mucho énfasis en los nombres de las personas, ¿no? Como lo dijo anteriormente la pastora, Dios cambió de nombres a nuestros patriarcas, ¿no? Aún mismo Israel, el mismo pueblo, cambiaba de nombres a las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un significado muy especial, como les digo, ¿no? El nombre, ¿qué sucede con los nombres? Los nombres te dan identidad, los nombres traen bendición, porque hay nombres que no nos traen bendición, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los nombres que ponemos a nuestros hijos, ¿no? Y Dios por eso que a Abraham, por ejemplo, porque Abraham tenía un propósito, les dijo el Señor que más ya no serás Abraham, sino Abraham, que significaba
padre de multitudes. Y ese era el propósito de Abraham, ¿no? Entonces, así, a nosotros también el Señor nos ha cambiado de nombres, hermanos. Nosotros antes teníamos nombres muy feos. Éramos las abandonadas, las frustradas, las tristes, las abandonadas. Pero Dios nos cambió, hermano, de nombre. El Señor nos cambió de nombre, hermanos. Nos dio nombres, nos cambió vestiduras, hermanos, nos dio identidad. Éramos personas que teníamos nombres muy feos y el Señor cambió. Nos dio de lamento, de tristeza a gozo, de tristeza en baile, hermanos. Nos puso nuevas vestiduras, nos arrancó las vestiduras viejas, sucias que teníamos y nos puso vestiduras nuevas, hermano. Dios hizo todo eso por nosotros. Somos criaturas nuevas en las manos del Señor. Entonces es muy importante los nombres, ¿no?, con los cuales nosotros nos identificamos, y tienen que ser nombres donde tú puedas declarar una bendición para esa persona, ¿no? Un nombre especial para esa persona, donde declares bendición. Al declarar su nombre, estás declarando bendición sobre esa persona. Bien, hermanos, entonces es muy importante tener identidad, ¿no? ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque yo recuerdo mucho cuando mi mamá me contaba, ¿no? Me hablaba, yo le preguntaba de mis abuelos y mi mamá me contaba, ¿no? Mi mamá le gustaba contarnos, ¿no?, la historia de sus papás, de sus abuelos, ¿no? Y tal es que ella me decía, tú eres igualita que tu abuela, de la mamá de mi papá, ¿no? Tu color, tus ojos son igualitos a tu abuelita, me decía. Yo me sentía feliz, hermanos, porque uno empieza a identificarse, uno empieza a tener, ¿qué te digo?, historia en su vida, ¿no? Después me contaba, yo le preguntaba, mamá, ¿cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá se llamaba Rolanda, me decía mi mamá. No, mamá, ¿y cómo era? No, o sea, detalles, ¿no? Detalles que te dan historia a tu vida, que tú te sientes feliz de tener personas, ¿no?, que te dan identidad. Eso es muy bueno, hermanos. Eso es algo hermoso, hermanos. Pero la más grande identidad que nosotros tenemos, hermanos, la más preciosa y grande identidad es la que Dios nos da. Aparte de la identidad normal, natural, que como seres humanos tenemos aquí en la tierra. Pero la identidad más preciosa que Dios nos da es ser hijos de Dios, hermanos. Y ser coherederos juntamente con Cristo, hermanos. Ser herederos de Dios, herederos del reino de Dios, hermanos. Eso es la más grande identidad que nosotros tenemos ahora. Hermanos, nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dueño del universo, hermanos. No es nada simple, es algo grandioso saberse hijo del que te hizo, del que te creó, del que creó todo lo que tú ves. Es hermoso saber eso, hermanos. Esa es la más grande identidad, de saber que por tu sangre corre el ADN de Jesús, el ADN de Dios en tu vida. Eso es lo más precioso, hermanos. Saber eso, que Dios te ha llamado, que Dios te ha encontrado para que tú seas su hijo, porque tú eres amado de Él. Eso es algo precioso, eso no tiene nada de valor. Y esa identidad que Dios te dio, hermanos, eso vale muchísimo más. Es la seguridad eterna que tú tienes en Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por ser hijos del Rey de Reyes, por ser hijos del Dios viviente, hermanos. Darle gracias al Señor de saber que no hay nadie más grande y poderoso que es nuestro Padre. No, esa es la identidad más grande que nosotros podemos decir y declarar al mundo entero, que somos hijos de Dios.
No, entonces yo creo que eso es muy, pero muy, muy, eso te da identidad, hermanos. Y esa identidad que te ha dado Dios, nadie te la va a quitar. Amén. Gloria sea al Señor. Y bueno, y también yo quería detenerme en este contraste, ¿no? Contraste de nombres, hermanos. Y como les decía, son muy importantes los nombres. ¿Y cuál es el significado de cada nombre? Eh, porque aún con los nombres el Señor nos da enseñanzas y nos muestra muchas cosas, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ir un ratito a la palabra en el versículo 31, lo vamos a leer, capítulo 8, versículo 31, acá vamos a ver, acá nos dan nombres, ¿no? Y lo vamos a leer, acá en la familia de Saúl. Dice, Gedeón, Ahio y Zacarías. Y yo quiero hablar de Zacarías. Hermanos, quiero hablar de Zacarías. ¿Qué significa Zacarías? Recordar. Eso significa Zacarías. Yo quiero que ustedes también se recuerden de este nombre. Zacarías. ¿Qué significa? Recordar. Y ahora en el verso, pero antes de eso yo quería también decirles de que Cis fue el padre de Saúl, ¿no? Porque acá también se habla de la familia de Saúl. Pero vayamos a lo nuestro. Y también decirles que Saúl fue padre de Jonathan. ¿Se acuerdan, verdad? De Jonathan. Bien. Ahora vamos a leer el verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Jonathan fue el padre de Merib Baal, ¿no? ¿Y qué significa Merib Baal? ¿Recuerdan quién es Baal? ¿No? Hagan memoria para recordar quién es Baal, hermanos. El significado de Baal, ¿qué es? Dice Señor, con S minúscula, por favor. Y que hay un patrón, que hay un dueño. Eso significa Baal. Hermanos, y todo aquello que se unía a Baal, Baal el dios, el ídolo cananeo, que en un tiempo el pueblo de Israel lo adoraba, hermanos, y hacía sacrificios delante de él, ¿no? Ya estamos recordando quién era Baal. Entonces, todo lo que unía de alguna manera o se identificaba con este dios o ídolo cananeo era contrario a Dios. Era muy contrario a Dios. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir Zacarías, este nombre? Que no olvidemos, hermanos, quién fue Baal. Que no olvidemos, que recordemos quién fue Baal, ¿no? Baal fue un ídolo que Dios detestó terriblemente. Entonces, no olvidemos eso, hermanos, ¿no? Para poder alejarnos, para poder distanciarnos, para ser contrarios a esto. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora, el de olvidarse fue algo común en el pueblo de Israel, hermanos, ¿no? Ellos se olvidaban de dónde los sacó el Señor. Se olvidaron de que el Señor los sacó de la esclavitud. Se olvidaron de que el Señor les dio, los alimentó, los vistió. Se olvidaron de que Dios caminó en todo el desierto con ellos, hermanos. Se olvidaron de las maravillas que hizo Dios. De todo eso se olvidaron. Se olvidaron, hermanos. Y se fueron tras de dioses falsos. Y también eso es propio en nosotros, hermanos. Porque siempre andamos olvidándonos de muchas cosas, ¿no? Eso pasa con la gente, hermanos. Por eso se han ido, este pueblo se fue tras de Baal. Por eso, porque se olvidaron, hermanos. Y ciertamente estos nombres de la Biblia nos hacen recordar, ¿no? Zacarías es recordar, ¿verdad? Nos hacen recordar y nos dicen, no olvides, no vayas tras de dioses, de ídolos,
¿Qué significa ídolo, hermano? Ídolos significa poner algo antes de Dios. ¿Me entiendes? Ídolo. Y ídolo no solamente son las imágenes. Pueden ser hombres, pueden ser cosas, pueden ser animales, puede ser el dinero. Pueden ser muchas cosas, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Entienden? No, y es poner algo sobre Dios. Tengamos cuidado con eso. ¿No? Falsos dioses. Recordemos de dónde nos sacó nuestro Señor, hermanos. De dónde nos sacó, por favor. Recordemos eso siempre. Y no para sentirnos mal, hermanos. Recordemos para alabar, para glorificar, para dar gracias a Dios. Para eso. Porque Él, hermanos, nos sacó de hoyos ceganosos, oscuros. Él metió su mano para sacarnos de ahí. No olvidemos esas cosas. No olvidemos que estuvimos en cárceles donde nos destruíamos cada día más, donde éramos destruidos, donde el enemigo cada vez más te destruía, acababa contigo, con tu familia. No olvidemos eso, hermanos. No olvidemos tampoco, hermanos, que estuvimos en cautiverios de vicios, de droga, de alcohol, de pornografía, de adulterio, de fornicación. Hermanos, no olvidemos eso, por favor. De todo eso nos libró, nos sacó, nos dio, como les decía antes, vestiduras nuevas. Todos esos pecados Él lo olvidó, lo llevó a lo profundo del abismo y te cambió. Te dio una vida nueva, te rescató, hermano. No olvidemos eso, no olvidemos. Porque si olvidamos, ya fuimos, hermanos, ya fuimos. Amén. Y también quería decirles algo sobre este nombre, Meribal, ¿no? Lo hemos hablado. Meribal. Hermanos, ¿saben quién era Meribal? Era el verdadero nombre del hijo de Jonatán. Pero le cambiaron por Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Y preguntamos, ¿por qué el cambio, hermanos? Porque no querían mencionar el nombre de Baal. Y sabían cuál era el significado de Baal. Por eso le cambiaron el nombre a Mefiboset. ¿No? Entonces la pastora ahí explicó por qué había cambios. No es que la Biblia se contradiga, dijo, ¿no? Sino que así se cambiaba. ¿Y quién les cambió? El pueblo de Israel lo cambió. El nombre a Meribal por Mefiboset. Y también, hermanos, quiero que sigan recordando una vez más que las consecuencias del pecado son reales y que tarde o temprano nos alcanzará, nos destruirán, nos alejarán de Dios y de sus caminos. Recordemos también eso, que el pecado nos va a llevar a lugares muy difíciles en nuestras vidas. Recordar también que Dios es santo y justo. Y aunque pasaron muchos años, hermanos, Judá fue llevado al destierro a Babilonia. Recuerdan que cuando hablé del rey Manasés, Dios habló y dijo de que Israel iba a quedar vacía, de que Israel iba a ser desterrado. Y así fue, hermanos. Después de muchos años, Judá fue llevado al destierro y al cautiverio en Babilonia. ¿Por qué, hermanos? Por su infidelidad de este pueblo, del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, seamos fieles con el Señor. Él ha sido fiel siempre con nosotros, hermanos. Cada paso que damos, ahí está Él,
mostrándonos su amor, su fidelidad. Nosotros también nos corresponde mostrarle la fidelidad al Señor siendo obedientes a su palabra. Hermanos, yo creo que eso no nos va a costar mucho. Seamos obedientes a nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos si somos fieles, Él va a estar en todo tiempo con nosotros. Aunque pasemos por valles de oscuridad, Él está con nosotros. Aunque pasemos por fuego, no nos quemaremos porque Él está con nosotros. Y aunque pasemos por ríos, los ríos no nos ahogarán, hermanos, porque Él está con nosotros. Recuerda eso. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Que Dios extienda su favor sobre sus vidas. Gracias, hermanos.